A ver, ahí. Ya. Estoy entrando desde mi computadora. ¿Te ha salido algo para que yo pueda entrar a la reunión? Ujú. Buenas noches, bienvenidos a Sin Juicio. El tema de hoy es los procesos judiciales virtuales en temas de familia. La semana pasada hemos tocado este tema, hemos podido hablar un poco de lo que es la pensión alimenticia en estos tiempos y el día de hoy vamos a continuar, vamos a hablar un poco de lo que es el régimen de visitas, los problemas que se presentan y para eso nuevamente por semana consecutiva tengo como invitado al abogado especialista en Derecho Familiar, Andrés Suárez. Andrés, buenas noches. Gracias por estar aquí esta noche. Hola Lorena, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola a Andrés, todos. la semana pasada hemos hablado de lo que es el proceso alimenticio, de lo que es la pensión. Hemos dicho de que hay un proceso simplificado en el que la demanda se presenta, no nos pueden declarar inadmisibilidad, el proceso avanza rápidamente, no se pueden interponer excepciones, defensas previas, y en la misma audiencia prácticamente ya el juez está facultado para poder sentenciar. Quedaron algunas preguntas con respecto a la audiencia. Recuerdo una pregunta, no recuerdo bien el nombre de la persona que preguntó, pero nos preguntaba, ¿la audiencia se desarrolla en forma virtual? Los pasos de la audiencia, cada secuencia que tiene es igual. ¿Cómo se desarrolla una audiencia de alimentos en forma virtual, Andrés? Sí, Lorena, lo que acabas de decir es precisamente resumir todos los puntos, a grosso modo, que tocamos en la reunión pasada. Sucede que la población tiene que saber que ahora el Poder Judicial ha establecido mediante una resolución administrativa que hay un nuevo proceso que es específicamente de alimentos cuando el beneficiado o los beneficiados son menores de edad, ¿no? Y es un proceso sumamente rápido, sumamente dinámico. Al demandado le notifican por celular, por WhatsApp o por cualquier medio electrónico que, 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 que suponga igual efectividad en la notificación, ¿no? Se le dice al demandado, se le fija fecha y hora para audiencia y todo es virtual, ¿no? Tiene derecho a ser asistido por un abogado, no entran muchos recursos técnicos de defensa, excepciones y defensa de presión, simplemente es para establecer un monto de la pensión. Obviamente que este proceso, como hicimos el comentario la vez pasada, ¿no? Era la novedad dentro de la novedad, porque la novedad dentro del Poder Judicial es que ya los procesos judiciales ya están virtualizados. Entonces, estos procesos virtualizados, que ya de por sí todos tenemos que litigar siempre mediante audiencias virtuales, se ha creado un nuevo proceso específicamente para dos tipos de pretensiones, que es cuando una persona quiere obtener un beneficio de sus derechos de alimento por primera vez y cuando se trata sobre el incremento de la misma prestación, ¿no? Claro, porque urge que haya una pensión y la pandemia no puede ser una excusa para que estos procesos avancen lentos. Al contrario, ahora tenemos un proceso simplificado de alimentos. Eso con respecto a alimentos, ¿no? Eso es lo que hemos conversado la semana pasada, un poco en forma resumida. Y en lo que son los procesos de régimen de visitas, en mi experiencia por lo menos, he visto mucha problemática para poder ejecutar los regímenes de visitas que se han establecido por conciliación o que se han establecido por sentencia judicial. ¿Has podido también evidenciar problemas para la ejecución del régimen de visitas? ¿Qué tipos de problemas se han presentado en tu experiencia, Andrés? Sí, la verdad, ahorita eh,
si bien hemos hablado del proceso especial, porque el nombre lo dice, se llama especial simplificado único, es decir, que al normal proceso de alimentos que se tiene ya virtualizado, se le van a dar reglas aún más sencillas. O sea, pero eso solamente para el tema de alimentos. Si queremos hablar de las otras pretensiones, porque recordemos que en materia de alimentos las pretensiones son 5, 4 o 5 en realidad. Es tenencia, patria potestad para empezar. Patria potestad, tenencia, régimen de visitas y alimentos. Son 4 pretensiones. Ya la última vendría a ser temas de pérdida o suspensión de patria potestad. Pero son más o menos estos 5 rubros los que siempre se ventilan en materia de familia. Tenencia, régimen de visitas, patria potestad. Alimentos. Para el tema de alimentos tenemos la normativa especial a la cual le hemos dedicado un programa entero la semana pasada. Y ahora, bueno, me estás tocando el tema de las visitas. Bueno, con el tema de visitas para demandas nuevas, existe la virtualización de los procesos. Se presenta la demanda virtual, como justo estábamos conversando, por más que parezca sencillo, no se sabe porque no es de conocimiento público. Entonces, está bien que los abogados promovamos lo mismo que el Poder Judicial, las mismas herramientas que el Poder Judicial nos están dando a nosotros para cumplir nuestra labor en el marco de la defensa de los derechos e intereses de los patrocinados. Entonces, respecto de tú me hablas de un proceso de visitas. Bueno, el proceso de visitas, la demanda se presenta normal, virtualizada, según las nuevas directivas de virtualización. El PDF firmado, la firma puede ser digital, los medios probatorios son muy accesibles. Yo incluso he solicitado, por más que no esté reglamentado eso, he solicitado pues que me esperen con el tema de la partida, porque recordemos que la partida electrónica de la partida de nacimiento, que es el vínculo, que es el vínculo que crea derecho alimenticio, la prueba que demuestra la existencia de un entroncamiento entre los obligados y los niños, ¿no? Muchas veces los niños nacen en provincia o se inscribe solamente su nacimiento en municipalidades, en registros del mismo RENIEC, pero que el mismo RENIEC no está dentro de su sistema integrado virtual, no está el mismo RENIEC no está virtualizado, ¿no? Entonces, para sacar una partida, una copia certificada de partida de nacimiento original, tienes que viajar a Moyobamba, tienes que viajar a Puno, tienes que viajar y traerla en físico. Entonces, ese requisito definitivamente es una traba burocrática, si consideramos, definitivamente, ¿no? Porque si el DNI te dice que es hijo de quién, entonces ya sería pues absurdo pedir ¿no? la partida de nacimiento. Sin embargo, se pide, y lo que se está recomendando, el Poder Judicial ya indicó que los jueces van a esperar un periodo razonable por tema de pandemia y todo lo que ustedes quieran. O sea, en realidad, hasta ahí, la demanda se presenta como todas las otras demás demandas virtualizadas. No, ahora, para el tema específico de régimen de visitas, es una demanda para la cual se necesita, en primer lugar, demostrar que la persona que requiere las visitas está al día en la obligación alimentaria, punto uno, y punto dos, demostrar que no existe un régimen ya preestablecido por otro órgano jurisdiccional, ¿no? Porque si no, ya estaríamos en una modificación, ya sea que tengas tu régimen vía conciliación o lo tengas vía judicial, ya estaríamos hablando de una modificación, ¿cierto? Entonces, respecto de las visitas, los problemas, los procesos en general no están evidenciando mayores problemas más que la carga regular, ¿ya? Sin embargo, ahorita hay muchos problemas que tienen que ver con la ejecución de los mismos, ¿no? La ejecución en lo que respecta a cómo sacas, cómo extornas a un niño de la casa si tienes un régimen de visitas, ¿qué es más seguro? ¿No? Por ejemplo, yo conozco casos en los cuales los padres se llevan bastante bien, tienen un régimen de visitas de distintos fines de semana por semana, ¿no? Pero lo que ellos mismos han decidido de propio acuerdo es, oye, ¿sabes qué? Antes de que al chico te lo lleves el sábado a las 8 de la mañana y me lo tengas que traer el sábado en la noche o el domingo en la noche, ¿ya? Para estar evitando que esté más tiempo expuesto en la calle, mejor llévatelo una semana, me lo traes la otra semana. Y estamos una semana tú, una semana yo, una semana tú, o 2 semanas acá, 2 semanas allá, ¿no?
Y bueno, los padres yo creo que están tomando muchas buenas iniciativas. Justo me comentabas que te había comunicado una jueza que cada caso se ve de forma específica. Ese es un principio. En materia de familia, cada caso se ve de manera específica. Hay gente que pide variación del régimen de visitas porque antes vivían cerca, ahora viven lejos. Bueno, hay que analizar, hay que entender una cosa. El derecho es dinámico. El derecho es dinámico, se modifica a cada instante, cambia, pero el derecho no es nada más que criterio, criterio. No hay una persona que pueda decirte, sí, sabes que en este caso específico se resuelve así, de esta forma, porque la ley lo dice. No, mentira, al contrario. Yo creo que como operadora del derecho, sí estás al día en el sentido de que sabes que nada está dicho en el derecho. Es todo lo contrario. En el derecho nada está dicho, precisamente, y de lo que se trata es de, tenemos la norma, sí, y tenemos los principios, pero la misma norma no es nada más que una guía, Muy nada más. general, pues. Es general y cada caso específico en realidad es lo más importante porque el Estado incluso, al menos hasta este punto del derecho de asuntos familiares, está muy bien redactado en el sentido de que prima la autonomía de la voluntad de las personas. Porque ¿quién es soberanamente eh, padre de los hijos? No es el Estado. El Estado no es padre de los hijos. El Estado no es padre. El que es padre son los padres biológicos, que tienen la autoridad y lo dice la misma norma, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que ellos, que tienen su derecho, ojo, su derecho reconocido por la norma? La norma no te dice ya, como existe una prueba de ADN, ¿no? Tú eres padre. No, perdón. Yo la ley, yo que soy la ley, yo reconozco que tú eres padre desde antes que la ley exista. O sea, eres padre antes de la prueba de ADN. No es necesario, es simplemente la prueba declarativo. Se declara que tú eres el padre porque la ley te da esa potestad de proteger, de tutelar tu derecho. Pero el derecho es anterior a la ley, es anterior a la norma, porque emana del derecho lo que se conoce como el ius naturale, el derecho natural de los padres de tener autoridad, potestad y tener a los hijos consigo. Es por eso que toda norma está orientada siempre hacia proteger y salvaguardar estos principios de la autonomía de la voluntad, que son los padres los primeros llamados a decidir sobre el destino de sus hijos, ¿no? Bueno, por eso la norma nos dice, ¿no? Que los padres tienen que ponerse de acuerdo, por ejemplo, en la tenencia. Y ya si no se pusieran de acuerdo, recién el juez tendrá que resolver, ¿no? La ley nos anima a que resolvamos las cosas extrajudicialmente, no nos da como primera alternativa ir a un juzgado. Por eso que en esta secuencia, en este programa, procuro promover todo lo que es la conciliación, ¿no? Y utilizar, sí, las normas que nos van a respaldar en el caso de que no se haya podido resolver de mutuo acuerdo, porque eso va a ser beneficioso para los padres como para los hijos y creo que para toda la familia, ¿no? Cuando hay un problema de familia no solamente atraviesan todas las circunstancias el niño y los papás, sino todos, todo el entorno familiar se ve de alguna manera involucrado. A veces vemos cuñados, primos peleándose con el papá, con el ex cuñado, involucrados en problemas de tenencia que son realmente lamentables. Andrés, ¿qué te parece si empezamos a resolver algunas preguntas que ya me están exigiendo? Por favor, doctora, respóndanos nuestras preguntas. Hay muchas A ver, personas acá conectadas y les quiero agradecer por estar aquí conectados. A cada persona que está acá siguiendo esa transmisión. Y Mike Bravo nos comenta de que tiene un proceso con una pericia psicológica pendiente. Y nos comenta que le han informado que la pericia va a ser virtual y él quiere que le aclaremos esto, si la pericia puede llevarse a cabo virtual. Dice textualmente, mi interrogativa es, el 18 juzgado está llevando mi caso de régimen de visitas y solo falta practicarle un examen psicológico a mi hija, pero por la pandemia se ha postergado ya casi 6 meses. Ahora me dicen que se puede efectuar un examen virtual. Yo he enviado un escrito para hacerlo virtual. No veo a mi hija por 3 años. Ojo, 6 meses de 6 atraso, que no se años. hace la pericia, y sabemos que si no hay pericia, no hay ni siquiera un régimen de visitas temporal, ¿no? ¿Dentro del Entonces, marco de qué ¿qué proceso estamos opinas tú hablando? de esto? ¿Qué proceso es? De Te ha dicho régimen que de
Pues, visitas, está esperando la pericia psicológica de su hija, la cual ya está mm, atrasada. Y le ¿hay sugiero... medida cautelar? ¿Hay medida cautelar o no? ¿No nos está diciendo? No hay, pero asumo que no, porque no hay pericia psicológica. Él nos dice que no es Ujú, abogado, pero sin embargo él lleva sus casos solo, ¿no? ujú. Eh, ¿Qué piensas tú, Andrés, de esto? Bueno, estamos de cara, yo creo, a la terrible realidad del Poder Judicial peruano. O sea, el Poder Judicial tiene una carga muy sumamente excesiva, no justifica ni con presupuesto, ni con tareas, horas hombre, con lo que se hace en los juzgados. Los casos son complejos, ¿no? Y desgraciadamente sí, yo tengo muchos casos y conocemos también de muchos casos de gente privada de ver a sus hijos, a veces de forma absurda. Sin embargo, recordemos que es necesario muchas veces que un buen manejo profesional, ¿no? Sea aplicado en este caso particular, porque definitivamente no se puede permitir que el niño sea impedido de ver al padre, ¿no? Y yo creo que a la hora de resolver, en el momento de resolver, el juez tome en cuenta todas estas situaciones. Yo le recomiendo que sí, efectivamente, se someta a la pericia virtual, porque en realidad, al fin de cuentas, es una simple entrevista con la psicóloga, ¿no? Y eso le va a dar un resultado X, ¿no? Entonces eso va a coadyuvar a que el proceso avance. De otro lado, le recomendaría pues que se asesore con un abogado de inmediato y que solicite una medida cautelar para que al menos de manera provisoria pueda tener siquiera contacto con el niño en virtual. Recordemos que el tema de las visitas, más que derecho del padre, es derecho del hijo. Y la gente Exacto. no se está dando cuenta que tú, sí, al menos nosotros, Lorenita, que trabajamos con psicólogos y con psiquiatras, todos los psicólogos que yo he conocido y todos los psiquiatras que yo he conocido me han dicho que efectivamente dentro de la psiquis humana existe lo que es el ánima y el animus. En griego se conocía el ánima y es tu personalidad, tu perspectiva masculina y femenina de la formación de la personalidad. Y eso refuerza los principios de identidad de los niños, ¿no? De tal manera que un niño o una niña a los 15 años, huérfano de padre vivo, ojo, huérfano de padre vivo, no tiene el mismo desarrollo psicológico que una niña que sí lo tuvo o que lo tuvo y que se lo quitaron, ¿no? Porque hay gente que, y acá hay un mal precedente y yo creo que estamos en toda la posición como postura profesional, yo creo, decir que existen malos abogados que recomiendan que al niño no lo vean sus padres, ¿no? Que le recomiendan a la parte muchas veces llevados por subjetividades interminables ad infinitum y no se dan cuenta que a quien dañan es al niño, porque quien necesita al padre, a la madre consigo es el niño, ¿no? Entonces yo creo que simplemente se necesita un buen trabajo de un abogado que advierta, porque una vez que un abogado, los abogados no hemos creado la pólvora, no somos, no, o sea, todos los abogados sabemos lo mismo. Si no sabes lo mismo, no eres abogado, pues definitivamente no, pero todos los abogados, yo no tengo por qué demostrar que sé más que el otro o empapelar la otra parte, no. Tranquilo, con calma, advertimos al juzgado que está ocurriendo esto. Y en el caso que me planteas, el juez va precisamente a darse cuenta si lo que se necesita es una demanda de régimen de visitas o ya una demanda de tenencia. Recordemos un tema muy puntual y lo quiero leer de forma puntual. Se trata del artículo 81 del Código de Niños y Adolescentes, que habla, perdón, 84 niños y adolescentes, que habla sobre la facultad del juez para determinar la tenencia. ¿No? Te pone un par de requisitos que habla sobre que los niños menores de 3 años tienen que estar obligatoriamente y de manera inmediata. Yo he logrado ejecución de medidas de cautelares en 13 días, en 14 días, sobre ejecuciones inmediatas de entrega de menor, precisamente en torno a la edad del menor. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando leemos el último párrafo? Y lo dice literalmente, dice, en cualquiera de los supuestos, lo dice la norma, en cualquiera de los supuestos, el juez priorizará el otorgamiento de la tenencia o custodia a quien mejor garantice el derecho del niño
o niña o adolescente a mantener contacto con otras personas. De tal manera que saquémonos de la cabeza este chip de, ok, no me pasaste alimentos, no la ves, pues no la ves. Oye, perdóname, con todo y pandemia y todo, a mí no me castigas por no dejarme ver a mi hijo. El daño se lo generas al niño, el daño se lo generas a la niña. El tema pecuniario, el tema de eso se resuelve, eso se liquida, existe un proceso de liquidación de devengados que es legal, es una fórmula legal también para hacerlo en base al debido proceso, y eso se hará en su vía pertinente. Sin embargo, lo que no es soportable, y sí lo dice la norma reprochable incluso, es el hecho de que un niño tenga que soportar ser sometido a, a un impedimento, a una obstrucción de vínculo, el cual es nocivo. Recordemos una situación, que el derecho en general es resarsorio, es decir, te hacen el daño y después tú te indemnizas, o tú puedes solicitar una indemnización, después del daño te indemniza. Sin embargo, en lo que son materia de asuntos familiares, por tratarse de niños y el tiempo en tema de niños es determinante, el juez evalúa todas las conductas de las partes, ¿no? Y simplemente saca una conclusión final de, ya, han pasado 3 años, y dime, y en 3 años no has permitido que vea a su papá, a su hijo. O sea, el daño no se lo haces al papá, a la mamá, el daño se lo haces al niño, porque acá hay una situación clara. Es más, como tú tienes casos también, yo también tengo casos, o como el amigo que nos acaba de escribir, hay padres de familia, padres, madres, que no ven a sus hijos 2 años, que no ven a sus hijos 2, 3, 4 años. Lo que nos ha escrito Mike Bravo, 3 años sin ver a su hijo. Eso 3 es. años sin ver a su hijo. Entonces, ¿y qué es lo peor? ¿Qué es lo que pasa después? Y algo que recién, y Lorena, poco a poco los juzgadores, los jueces, poco a poco se están dando cuenta, ¿ya? El hecho de que no castigas al padre por tema de no dejarle ver al niño, a quien castigas es al niño. Y acá hay un punto muy importante. El tema es, si el niño, hay gente que escuda, entre comillas, y valga la redundancia, hay que decirle las cosas como son, malos abogados, pésimos abogados, lumpen abogados que en verdad no merecen el derecho de llamarse abogados, que recomiendan que obstruyan un vínculo y que después de 2 o 3 años o 4 años, mira el daño que se genera, dicen, el niño ya está acostumbrado a vivir sin el papá. El niño tiene una vida lejos del papá, lejos de la mamá. Sí, pues el problema es que esa situación tuvo una causa, y la causa es que el otro cónyuge o el otro padre obstruyó el vínculo, cortó el lazo. Sin embargo, ese niño merecía que se le quite a su padre. O sea, si el padre o madre hubiera muerto, caramba, psicológicamente el niño tiene que pasar su propio duelo, ¿ya? Y decir, sí, pues mi padre, mi madre han muerto. Como han muerto, tengo que entender la muerte siendo niño, ¿no? Y me creo otro modelo de vida. Hay gente que no hace eso, y recomendada por abogados, porque la verdad yo no sé dónde han obtenido su título, que te dicen, no, créale un nuevo modelo de vida al niño, créale un modelo de vida en el cual el padre no existe. Sí, y tú alega que ese modelo de vida es el de tu hijo, y ahí queda, ahí te dicen, ahí queda. Ya, ok, ahí queda, pero un ratito, ¿no te das cuenta que ese modelo de vida que tú le has fabricado por recomendación de tu abogado, de la vecina, de qué sé yo, ya, lo que estás haciendo es quitarle al niño de su derecho de tener a su padre consigo? Tenemos precedentes judiciales, incluso hay una señora, hay un precedente judicial muy conocido de una mujer de 40 y pico años que demandó a su madre por no haberle permitido conocer a su padre durante prácticamente toda su adolescencia, hasta los 25, 26 años recién, que ella ya autónoma completamente en sus facultades, dijo, oye, si mi papá vive acá a la vuelta de la esquina, ¿por qué nunca me has dicho que él es mi padre y nunca me has puesto su apellido? ¿No? Entonces, esta mujer ha generado un precedente vinculante en la corte peruana, ojo, donde la mujer le pide una indemnización a la mamá.
Y la mamá está hasta ahorita pagando la indemnización porque es un monto fuerte, porque le ha quitado a un miembro de su familia, que es a la mitad de su propia persona, a su propia hija. Entonces, mucho más allá, aparte de eso, han venido denuncias, demandas, porque hay responsabilidades civiles, penales y administrativas al respecto, ¿no? Andrés, por favor, precísanos. Acá yo sé que hay muchos padres o madres de familia que están siendo impedidos o limitados en el derecho del niño de poderse relacionar con sus padres. ¿A dónde, qué es lo que tienen que hacer? Si ven que tocan el timbre, nadie responde, llaman al teléfono, nadie contesta, escriben un WhatsApp, lo leen, no le responden y se está impidiendo el vínculo del hijo con su padre sin ninguna justificación. ¿Qué es lo que tienen que hacer estas personas que no pueden relacionarse con sus hijos involuntariamente? Involuntariamente o por voluntad de un tercero, de No, otra persona. hay papás o mamás que no quieren ver a sus Ajá. hijos. De manera voluntaria se olvidan. Ellos Yo quieren, creo que pero no pueden por problemas definitivamente de repente tenemos que que recordar que a nivel nacional, según nuestro sistema judicial peruano, los que realmente tienen la potestad de resolver estos casos no es nada más que un juez. De manera que a la parte, tú puedes ir a la comisaría, Centro de Emergencia de Mujer, Ministerio de la Mujer, al Ministerio de Justicia, pero quien de verdad tiene que guardar y generar sus medios probatorios y ser ordenado y diligente con ellos es la persona agraviada, definitivamente. Yo conozco muchos casos en los cuales hay responsabilidades de todo tipo, desde negligencias sencillas como por ejemplo se metió a mi casa y me sacó todos los vouchers de pago de alimentos, lo cual pasa y pasa bastante, ¿no? Hasta el punto de irresponsabilidades más grandes en que ya tengo a mis hijos conmigo, pero los mandé a comprar a la esquina, vino la mamá o vino el papá en una mototaxi y se los llevó. Y tú dices, oye, ¿qué? Ya los tenías, o sea, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, hay responsabilidades y responsabilidades. Yo creo que una persona tiene que ser muy seria y muy ordenada en estos temas. Hay situaciones que a veces uno dice, no, esto no va a pasar. No va a pasar, te pasa. Conozco un caso, una conciliación en el año, pues, 2000, una conciliación en el año 2000. Se casan en el 2008, ojo, pero no anulan el acuerdo conciliatorio, conviven hasta el 2016. En el 2016 se vuelven a separar con 4 hijos, ya 4 hijos. Eh, Se vuelven a separar y no pasa nada, no pasa nada. Mire la demanda que le han puesto desde el año 2000 del acuerdo conciliatorio por tema de vengados y de alimentos. Entonces tú puedes decir, no, pero si nos casamos, sí, pues se casaron, pero el hecho de casarte no significa que se anula el acuerdo conciliatorio que ustedes ya firmaron hace 10 años, ¿no? Entonces yo considero que visitar al abogado es tan importante como visitar al médico. No es por eso que a los abogados nos llaman doctores también, no porque tengamos el grado de doctor, sino porque somos considerados solucionadores o arregladores de la vida de la gente. Muchas veces una muerte física es tan igual a una muerte legal, ¿no? Y lo que se tiene que priorizar en tema de niños es, punto uno, proteger al niño. El niño tiene que ver a su padre, tiene que ver a su madre. Punto uno. Y a partir de ahí, el juez tiene que evaluar ya quiénes son los responsables. Y en base a este artículo, que es el 84, el juez priorizará el otorgamiento de tenencia simplemente al padre que mejor garantice el derecho de quién. ¿Del otro? Sí, del otro también, pero más que nada el derecho del niño. Ok, estoy en régimen de visita, me están poniendo mil trabas, que el tema del COVID. Les recordamos a la audiencia, les recordamos a la audiencia que ahorita ya existe una corriente internacional, ya incluso existe un precedente, mira, justo hoy que he estado en el tema de Canadá, he estado en una audiencia como amicus curiae en una corte de Canadá viendo un tema de sustracción internacional de menor. Amigos Curiae es el amigo de la corte, simplemente una persona que es experta en derecho nacional peruano y ha indicado ciertas cosas, ¿no? Puntuales para la corte. Entonces, existe un precedente precisamente de esa corte de Canadá
Perdón, este precedente del que estoy hablando es un precedente del convenio de la Haya sobre la sustracción internacional de menores. Te habla sobre que, y es criterio internacional, dos países se disputan una tenencia, ¿no? Pero una de las partes, madre o padre, estaban en España o en Inglaterra, ¿no? Uno de ellos dice, no, que en España hay más COVID que acá no hay tanto COVID, allá hay más COVID. Y lo que hace el tribunal es decir, no, un ratito, el niño, para empezar, en primer lugar, ningún padre, hasta donde yo sé, ¿no? No podemos creer que exista algún padre que voluntariamente vaya a someter a su hijo al COVID, para empezar. Sería un delito incluso, ¿no? Entonces, suponiendo que ambos padres pueden pelearse todo lo que quieran, por encima de las cosas, ninguno de los dos padres va a querer que el chico contraiga COVID, definitivamente. Entonces, ¿el juzgado qué hace? Dice, ¿saben qué, señores? El niño, por cuanto está bajo la tutela de ambos padres, tiene igual probabilidades de contraer COVID, tanto acá como allá, porque los niños no salen de casa a lo largo y ancho del mundo. Entonces, las probabilidades de contraer COVID en ambos sitios es igual, de manera que el argumento del COVID no existe. Es por eso que, Lorena, conocemos que ya el tema del coronavirus no es impedimento para que el chico vea o no vea a su familiar. De que se puede manejar el tema de repente, antes lo veías por horas. Venías los martes, los jueves y los sábados de 4 a 6. Sí, pues, pero en lo personal también me parece más peligroso que el niño esté más tiempo en la calle que más tiempo en la casa. Si yo voy a permitir que continúe un régimen de visitas de martes, de jueves y de sábado, donde precisamente el ir y venir constante aumenta las probabilidades de contagio en la calle, ¿no? Mejor cambien ese régimen y que lo vea al chico de viernes a domingo, ¿no? O una semana sí o una semana yo, porque al menos yo ya sé que el niño está en la casa de uno de los padres, ¿no? Entonces, este precedente de la Haya indica que de verdad, pues, no se puede alegar el tema del COVID. Y poco a poco esos precedentes van a ir viniendo al Perú, van a ir viniendo a Latinoamérica, van a ir viniendo al Perú, y nosotros poco a poco los vamos a ir utilizando, ¿no? Tanto como hay precedentes, por ejemplo, ojo, para todos los vivazos y vivazas, porque hay vivazos y hay vivazas, tanto partes, padres de familia, como abogados también, ya existe un precedente por parte de la Corte de Canadá, incluso, como te digo, poco a poco vamos a ir obteniendo, nutriéndonos todos los abogados latinos de esas jurisprudencias, ¿no? De que te dice, el niño ilegítimamente sustraído, el que te lo quitan porque sí, de pronto tengo un año sin ver a mi hijo, sí, pero ¿por qué? ¿Algún juzgado te ha quitado la patria potestad? ¿Algún juzgado te ha suspendido la patria potestad? ¿Estás enfermo de COVID, de algo que le puedas contagiar al niño, que de verdad suponga el riesgo, o lo has atacado al niño violentamente de manera que sea flagrante la necesidad de que no estés con el niño? No, ok, entonces simplemente ¿por qué te lo tienes que llevar? Y el tiempo que pase el niño con la otra persona que lo abduce, que lo retiene, porque ojo, acá hay responsabilidad civil y hay responsabilidad penal. Recordemos que existe el delito de sustracción de menor, que es para cuando ya existe una tenencia otorgada vía judicial o administrativa, y hay un delito más que la gente no lo usa mucho. Es el delito de retención indebida de menor, o más conocido como ocultamiento de menor a las investigaciones. ¿Qué cosa es eso? Que la medida cautelar te dice, entrega al niño y no lo entregas. Entrega al niño y no lo entregas. Se te denuncia por desobediencia. Ok, se te denuncia y no lo entregas. Y sigues y lo tienes al niño como una cosa, como un objeto. Objetizan al niño por miles de razones. De repente es un tema subjetivo que odias a la otra persona, o de repente es un móvil económico, ¿no? Conozco muchos demandados, a veces demandadas, que tienen más de 100.000 razones al mes, ¿no? Para ocultar al niño con el objetivo de sustraerse de una obligación alimentaria, ¿no?
lo cual debería ser considerado un total agravio al niño, a los derechos de la madre o del padre, pero básicamente los derechos del niño. Definitivamente el niño tiene derecho a crecer en integridad. Ya como te digo, poco a poco se está tomando conciencia de que el niño, de que tú no puedes alegar de que el niño tiene una vida desarrollada, tiene un modelo de vida contigo, su vida son pajaritos, son unicornios, cuando tú generaste ese modo de vida sin el padre. Ese modo de vida tan genial, tan bonito, con unicornios, con arcoíris y con felicidad absoluta, has debido planearla con el otro padre, porque el otro padre es piedra angular. Los niñitos tienen dos pies, tienen dos piernitas, uno es el papá, otro es la mamá. Tú le quitas alguno, ¿ya? Y vas a generar un daño. Sí, ojo, y mira la inobservancia técnica, porque mucho acá es la viveza, ¿no? Sí, señor, pero ¿sabe qué? Acá hay una pericia psicológica que dice que el niño, que dice que el niño no tiene daño psicológico por parte de la madre, ¿eh? No tiene. El niño vive feliz. Claro, pues, si ya dejó de ver al padre 4 años, o a la madre 4 años, ¿qué daño psicológico va a haber si ya ya pasó el tiempo? Mapa al otro progenitor. Claro, ya pasó el tiempo y dos, ya tiene una nueva vida. El niño ya tiene una nueva vida. Pero el gran problema, ¿cuál es? Que sería atendible esa situación. ¿Cómo sería atendible? Si el padre hubiera muerto, si la madre hubiera muerto, definitivamente el niño primero tiene que pasar por una etapa de duelo emocional, de perder al familiar o no tenerlo, ¿no? Una vez que supera el duelo, se acostumbra a un nuevo modelo de vida diferente, ¿no? Entonces lo que hay que ver acá es quién generó esa situación y qué responsabilidades tiene. Incluso la Corte de Canadá te indica, ok, la madre o el padre que está aquí, ¿no? Te dice que el niño ya tiene una nueva vida, tiene una vida diferente, tiene un modelo de vida diferente, sí. El problema es, y te lo dice la Corte, dice, el problema es que este niño no hubiera estado sometido a esta situación si no fuera o a no ser que esta persona no hubiera hecho eso. Por ende, esta sustracción o abducción ilegal, ilegítima, no te la voy a premiar y no te la voy a reconocer. Y justo de eso estamos hablando, Lorenita. ¿Te acuerdas ese caso? Ese caso que nos quisieron plantear una excepción de legitimidad en una demanda de alimentos, aduciendo que la persona tenía al niño. Es un chiste, porque te dice, oye, yo estoy demandado por alimentos. Sí, pues, pero estoy violando la orden de tenencia. Y el juez le dice, oye, yo no voy a apañar que estés cometiendo un delito para tener tú al niño, porque estás denunciado incluso por desobediencia a la autoridad. Pero es una conducta muy utilizada. He visto varios casos que sustraen al niño y demandan por alimentos para después decir que el demandado por alimentos no puede pedir la tenencia y hacer toda una mezcolanza de cosas para interrumpir el proceso y el buen actuar, ¿no? No tiene nada que ver y no tiene nada. Y eso, Lorena, eso está penado en nuestro código de ética profesional. Si tú sabes que tu cliente... Creo, desarrollaremos un tema de ética, ¿no? Porque es necesario sí. No, el código de ética del Colegio de Abogados te dice claramente al abogado que promueve actitudes y conductas en su cliente obstructivas o dilatorias de los procesos judiciales, porque no necesariamente son obstructivas, ¿ah? Tú puedes dilatar con un escrito. Cambio de domicilio, dilatas. Domicilio a cada rato, ¿no? A cada rato, cambio de abogado, a cada rato. Oye, ¿quién está detrás de todo esto? El juez tiene que seguir. Claro, el juez tiene que seguir con esto, sí o no. O sea, te complican por gusto en la esfera judicial, recargan a los jueces de más carga procesal absurda y al final el que está contribuyendo al daño del menor termina siendo el abogado. Y no solamente el abogado, los peritos psicológicos, los psiquiatras, el equipo multidisciplinario, el centro de emergencia mujer, ojo,
a quien yo en realidad le agradezco por muchas resoluciones bastante positivas. Mira, Lorena, el tema de violencia contra la mujer es un tema muy cuestionado, sobre todo en la academia, sobre todo por profesionales duros, de alta envergadura, te cuestionan todo porque, por ejemplo, la ley de violencia contra la mujer empieza bajo una premisa falsa. La premisa falsa es que existen relaciones asimétricas entre el hombre y la mujer y que las regulamos invirtiendo la simetría. O sea, ahora el que va a tener toda la ventaja es el otro género, la otra persona por tema de género. Y su testimonio va a ser prueba y la otra persona va a ser siempre considerada un agresor, sin tener sentencia. O sea, acaban de romper todo el ordenamiento jurídico peruano, latinoamericano incluso, ¿ya? Al meter esta norma de contrabando. No te digo que sea mala, te digo que es buena en muchos casos, porque en muchos casos hay gente que sí necesita una protección ya. Yo mismo, para diferentes clientas, he recibido, eh, he recibido medidas de protección muy buenas, incluso donde yo con todo gusto y con todo grado digo, qué lindo este juez, esta jueza, me ha leído mi escrito. Porque el abogado no crea nada, no inventa nada, no somos inventores de nada. Conocemos la norma porque para eso hemos estudiado y lo único que hacemos es decirlo, ahí está, esto es mi legal. Es decir las cosas. El tema es si la otra parte o el juez te lo ve, no te lo ve, te lo lee, no te lo lee, desgraciadamente mucho tiene que ver con el trabajo del juez. Pero justo hace poco he tenido una grata satisfacción donde incluso he podido advertirle al juez que han habido diferentes actos de obstrucción a la tenencia del menor condicionado a que se le exigía que la persona tenga no intimidad, sino un vínculo afectivo con el otro padre, ¿no? Entonces el juzgado advirtió, por si acaso, se van de la casa a tal persona, pero no te llevas al niño. Y dije, wow, perdón, ¿no te llevas al niño? ¿En serio? Yo le pedí al juez eso, pero ¿en serio el juez me lo ha dado? O sea, qué genial. De verdad que hay temas muy importantes y yo creo que hay que apelar a ser lo mayor científico posible de estas cosas, porque hay casos muy graves, hay casos de verdad muy graves, hay incontables oportunidades en la cual yo mismo no he podido ni dormir pensando en que en cualquier momento la matan a mi clienta. Peligrosísimo. O sea, ya tienes tu medida de protección, solamente falta que el juzgado oficie a la comisaría y que venga el comisario y que no sé cuánto ya. Y en lo que pasa eso, y si desaparece la víctima, que puede ser hombre o puede ser mujer, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Entonces yo creo que, mira cómo hemos cambiado de tema desde el tema del régimen de visitas, hemos hablado sobre tenencia y ahora estamos en violencia, porque todos estos vínculos son conexos, son disciplinas conexas y yo creo que de verdad, antes de buscarte, porque hay gente que dice, yo tengo plata y me busco un buen abogado. Ah, tienes plata y te buscas un buen abogado. ¿Qué significa eso? Porque, ojo, todos los abogados sabemos lo mismo. De manera que yo como abogado, que te cobre un montón de plata o que no te cobre nada, que te lo haga todo gratis, o que sea el SEM, sé que te puedo poner 400 recursos legales. Te puedo empapelar, pero hasta más no poder. El tema es, ¿quién? Toda esa empapelada va a tener un fin, va a tener un desenlace, va a tener una resolución. Y al final va a haber un juez que va a decir, ok, tú generaste este hecho, esto de acá, llevarte al niño, ¿por qué te lo llevaste? ¿Tenías derecho? El juzgado te dio la orden, ¿por qué no lo devolviste? ¿Por qué no? Recordemos una cosa, ¿no? Que a veces se habla de utilizar la Constitución y la ley como un arma. Y tú preguntas a cualquier abogado constitucionalista. Un abogado constitucionalista, por ejemplo, yo estaba hablando con el doctor Ángel Delgado hace un par de semanas y me dice, por el amor de Dios, la Constitución es un tratado de paz. Es un tratado de paz. El Código Civil es un tratado de paz. El Código de Niños y Adolescentes es un tratado de paz. Evalúa, pone requisitos, pero evalúa siempre quién se comporta de manera adecuada a la ley y a la moral.
a la ley y a la moral. Es por eso que un juez no puede ser, yo te saco un abogado en una sesión de 6 horas, en 3 horas, en 6 horas, le enseño a cualquier persona a ser abogado, que tenga mínimos de conocimiento, y tú sabes, Lorena, se le instruye, la instrucción, ¡pra!, se le pone encima todo el conocimiento junto. ¿Se puede? Se puede. El tema es el tiempo que hay de madurez y de conocimiento, de que no todo es lo que dice la norma, porque si vamos al punto del derecho civil, en el derecho civil existen obligaciones, pero toda obligación, y acá yo lo que estoy soltando acá es oro, toda obligación tiene un deber de cuidado. Te pongo un ejemplo. Tú y yo tenemos un hijo, tú me demandas por alimentos, porque también hay que ver cómo se inicia el tema de tenencia. Es cuando los padres dejan de vivir juntos, el niño no se parte en dos, ¿no? Uno de los dos se lo lleva, lo cual es normal, lo cual genera por defecto una obligación, tanto de tenencia para quien lo tiene, como alimentos y visitas para otra parte. Genial, genial. Sucede lo siguiente. En el juego de quién tiene al niño, quién no lo tiene, pueden darse situaciones en las cuales alguno de los dos padres empieza a tener distintas conductas de repente contrarias a la ley, contrarias a la norma, ¿no? Y por más que efectúe mecanismos legales por acá, mecanismos legales por allá, al final, como te digo, va a haber un juez, cuando toda la maraña de denuncias y demandas terminen, se va a haber generado un daño en el niño, en el menor. Es por eso que todos los criterios, ¿no?, atienden hacia que el niño no puede ser privado de su derecho, e incluso existe el principio de interés superior del niño, ¿no? Es por eso que una obligación en la cual una parte pasa alimentos y la otra está obligado a recibirlos, la obligación de recibir alimentos no se limita a, ya tengo la plata y me la gasto, no. Toda obligación tiene amarrado a ella un deber de cuidado. El deber de cuidado, ¿cuál es? Precisamente, si yo recibo una pensión de alimentos, es para que el chico estudie, no para que se vaya de vago ni para que saque jalado. Porque el momento en que ya existe eso, mira la cantidad de responsabilidades civiles y penales que hay. Existe apropiación ilícita, mala administración de los fondos alimenticios, violación del deber de cuidado del hijo, propiamente dicho, ¿no? Y todas las responsabilidades civiles y administrativas que hay. Incluso estaremos hablando de violencia económica, porque si yo ya sé que perdí mi derecho alimenticio, ¿por qué lo sigo cobrando? ¿No? Entonces, hay una correlación bastante voluminosa de responsabilidades cuando de derechos se habla. Es por eso que lo primero que se tiene que hacer es por lo menos 5 o 10 minutos, hazle la consulta a tu abogado. Es como cuando se hacen campañas de salud, por lo menos una vez al año, visita a tu médico, visita a tu dentista, visita, por lo menos una vez, hazlo, porque somos los llamados, los abogados, los buenos o los que aspiramos a ser buenos abogados, en recomendar cosas justas. Como te digo, todos los abogados sabemos lo mismo. Yo puedo demandar por indemnización a cualquier persona por respirar al costado mío. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Se debe hacer? No se debe hacer. Entonces, respecto de los abogados, ¿tú cómo sabes qué abogado es bueno, qué abogado es malo? ¿Qué abogado te recomienda qué se debe hacer y qué no se debe hacer? ¿No? Porque esa misma cara es la que vas a presentarle ante el juez y decirle, sí, pues yo le dije a mi cliente que no lo deje ver a su hijo. Yo le dije, pues, perdón, eso es normal, ¿no? Probablemente. Andrés, ya para finalizar, porque ya el tiempo nos ha ganado, vamos a responder una pregunta de Carlitos Díaz, que nos ha pedido por favor que le respondamos, le hizo casi el inicio del programa. Carlitos nos dice, la madre de mi niño me demandó, no supe hasta recién en agosto de este año y me doy con la sorpresa que era rebelde. Me presento en la última audiencia y la demandante no se presentó y la jueza ha solicitado información financiera y hasta de SUNAT solo porque la demandante lo solicitó. Yo pedí lo mismo y no me aceptó. Creo que la jueza está a favor de la demandante que no me deja verlo. El niño tiene 5 años y no lo veo hace 3 años y la jueza no lo toma en cuenta.
¿no? Nos habla de una rebeldía, de una demanda que llegó por sorpresa, ¿no? Nunca se enteró. Bueno, ¿qué le podemos aconsejar Bueno, a Carlitos? ya esa consulta es netamente procesal. Cuando suceden ese tipo de cosas, para empezar, sabemos que si se le ha notificado, para estar válidamente notificado, ha tenido que darse un domicilio real de él, ya sea por último un teléfono. Podríamos estar hablando de nulidades. Yo le recomiendo que de inmediato apersone un abogado, pero un abogado de verdad, que le lea todo el expediente desde cero y en última instancia no descarto una posibilidad de una nulidad de todo lo actuado, porque a veces te pasa, pues, que la persona sabe que tú no vives ahí y te demandan en ese sitio y te notifican en ese sitio, te dan por bien notificado y tú recién te enteras. ¿No? Entonces, cuando ya aplica el tema de la rebeldía, en la rebeldía sabemos que el código lo dice claramente, la rebeldía otorga presunción legal relativa de lo que se está diciendo. Pero ojo, es relativa. Él puede contestar y él puede ir a la audiencia. Puede presentar recursos y puede apelar. Ojo, puede apelar. Pero la gran recomendación es que se consiga un abogado procesalista ya que le lea, que le estudie el expediente específicamente en ese punto de la nulidad, a ver si existe una nulidad o no, ¿no? Porque Claro, si y está para mal que él pueda notificado, tener no ha tenido por qué haber proceso. para que pueda tener también la oportunidad de poder contestar y poder presentar las pruebas que refuten los hechos de la parte demandante que hasta podrían ser calumniosos, ¿no? Andrés, muchas gracias por haber estado aquí. Ya son prácticamente las 11 de la noche. Hemos superado el tiempo. Siempre contigo es un placer conversar por tus vastos conocimientos, según tu experiencia. De verdad, te agradezco mucho, Andrés. Y también a cada persona que se ha conectado. Muchas gracias. Ay, Anita, muchas gracias, me siento de verdad inmerecidos al lado los que me das. Yo solamente soy un abogado que tú sabes, trabajamos juntos en esto y seguimos para adelante porque en realidad hay mucha injusticia y si no tienes el llamado a hacer justicia, no te metas de abogado. Si te gusta meterte de abogado por, no sé, vestir con traje y con algún complejo extraño, no te metas en este rubro, porque de verdad, si quieres darte estas prerrogativas, vete a la rama civil, vete a la rama comercial, allá. Es más, yo te diría, los mejores jueces de la República son jueces comerciales, de verdad, literalmente, ¿ah? Son los más cultos, los más preparados, con mayores maestrías. De verdad, tú encuentras PhD incluso en Derecho en esos juzgados. Pero bueno, en materia familiar, no te metas, no se metan si van a venir a hacer daño a la gente, porque en realidad lo que se trata es de generar vínculos afectivos, familiares, donde la sociedad pueda vivir en paz. Tú con una sociedad enferma, lo que vas a tener es problemas a nivel macro como la delincuencia, la corrupción, y después se quejan, ¿no? Entonces, ay, y mire cómo es la gente. ¿Ah? Yo me voy a la marcha anticorrupción. Ah, te vas a la marcha anticorrupción. Sí, pues, pero a mi hijo no lo dejo ver a su papá porque no quiero verlo y lo he empapelado y no sé cuánto. Ah, ya. ¿No? ¿De qué estamos hablando? Se trata de ser íntegros como personas, justos y ejercer precisamente el derecho existe, la norma está. Lo que hay que hacer es aplicarlo de acuerdo a los principios y valores de cada sociedad y de cada persona. No se trata de atacar por atacar a la otra parte, se trata de salvaguardar primero que nada, y ya te lo dice en la Corte de la Haya, te lo dice esta Corte de Canadá, donde ya de repente habrá el momento de conversar más profundo del caso que estoy viendo como amigo Curia en la Corte de Canadá. El tema es, en algún momento, alguien con capacidad jurisdiccional se va a dar cuenta que lo que hizo Pelliquito o Meganito, ¿no? Fue ilegítimo, fue ilegal y acarrea las responsabilidades penales, administrativas y civiles correspondientes, ¿no? Muy por sobre todo de que el hecho de que tú le quites un padre, una madre a un niño es un crimen acá y en la China. Así es simple. Y no hay indemnización que te cubra el daño que ya le hiciste al niño. Entonces, exhortar, Lorena, nosotros como abogados, exhortar a nuestros pares, a nuestros colegas, oye, déjate de cosas, ¿ves? ¿Cómo vas a recomendarle eso a tu cliente? ¿Qué tienes? ¿Qué te falta plata? Vente presto. ¿Cuánto quieres? O sea, ¿me entiendes? Antes de hacerle el daño a un niño que va a ser irreparable, ¿no? Dedícate a otra cosa. Así de simple.
Exactamente, ¿no? El abogado que se dedica a familia debe ser una persona, un profesional que realmente tenga una preocupación genuina por las familias, por los niños, muchas veces hasta ser psicólogos de sus clientes, porque las consultas en derecho de familia hasta muchas veces se ven hasta envueltas en lágrimas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido que ver a un cliente llorar delante de nosotros, porque el tema que viene a consultar no es patrimonial, no es una casa, no es un terreno, no es dinero, es su propia familia, generalmente sus hijos. Entonces, hay que ser buenos abogados, hay que actuar con mucha diligencia. Y, Nuevamente, gracias Andrés, gracias a cada persona que está gracias a tu audiencia, gracias. el próximo martes, como es primer martes del mes de octubre, tenemos consultorio jurídico de familia para poder absolver todas las consultas de los seguidores. Muy buenas noches y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Hasta el próximo martes. Gracias. Chao.